Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Israel y el grupo islamista militante de Hamás podrían estar ultimando un acuerdo para liberar a algunos de los rehenes retenidos en Gaza. En una declaración citada por diversas agencias de noticias, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, afirmó que los equipos negociadores están, citamos, cerca de alcanzar un acuerdo. El acuerdo contemplaría el intercambio de prisioneros palestinos que cumplen condena en cárceles de Israel por la liberación de un número significativo de los rehenes capturados por la organización terrorista Hamás el 7 de octubre en Israel. El acuerdo también abarcaría una tregua temporal de varios días y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. A medida que avanzan las negociaciones, varias familias de rehenes israelíes secuestrados por Hamás han expresado su preocupación, asegurando que el gobierno no está haciendo lo suficiente para traer a casa a sus seres queridos. Los familiares se reunieron con diputados israelíes para pedirles que no tramiten un proyecto de ley que habilitaría la imposición de la pena de muerte para los terroristas palestinos. Es una protesta indignada contra los miembros de extrema derecha del Comité de Seguridad Nacional de la Knesset. Las familias de los rehenes secuestrados por Hamás se oponen a un proyecto de ley respaldado por algunos miembros del comité que prevé la pena de muerte para los terroristas. Las familias creen que el debate de esta medida está poniendo en peligro la vida de sus seres queridos. Mírenos, pero no como a extraños. Mírenos como si ella fuera su hermana, como si él fuera su hijo o su nieto. ¿Harían algo que pusiera en riesgo sus vidas? Cuando hayamos recuperado a los rehenes, vuelvan a plantear este debate. Pero aún siguen secuestrados y a causa de esta ley puede que no vuelvan nunca. La pena de muerte es necesaria para que sucesos como los que hemos visto no vuelvan a ocurrir. Otra masacre, otro desastre. Un argumento que las familias no comparten. Deberían dejar de hablar de matar árabes y empezar a hablar de salvar judíos. No acepto que me diga que queremos matar árabes. Ellos nos mataron a nosotros, no al revés. Con las emociones a flor de piel, muchos israelíes están perdiendo la paciencia mientras continúan protestando, exigiendo al gobierno que haga más. En lo que me concierne a mí y a mi familia, la situación es muy decepcionante. Sabemos que desmantelar Hamás va a llevar muchos meses o incluso años. Tomará mucho tiempo. Pero a la vez, liberar a los rehenes es algo que resulta urgente. Están muriendo muchas personas. Parece haber contactos entre Israel y Hamás para un acuerdo para liberar a los rehenes. Y muchos aquí rechazan poner en peligro una negociación que podría traer de vuelta a, al menos, algunos de los secuestrados. Y el periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, nos acompaña a esta hora para brindarnos más detalles de la delicada situación de los rehenes en Gaza. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. El acuerdo parece depender de la aprobación de Israel. ¿Qué tanta apertura hay a lo interno del gobierno de Netanyahu para acceder a este posible intercambio? Benjamín Netanyahu, la verdad es que está viviendo unas horas de reuniones maratonianas con diferentes estamentos para sacar adelante ese acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y también para la liberación de al menos 50 rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de unos 150 presos palestinos, que serían mujeres y menores de edad que están en cárceles israelíes. Desde las filas de su gobierno, los partidos ultranacionalistas sionistas que conforman la coalición ya le han dicho que no van a apoyar este acuerdo. Les parece que no es adecuado y también hay que tener en cuenta que
siempre que en Israel va a haber un intercambio de prisioneros palestinos, las familias de los israelíes que han podido ser afectados por las acciones de esos presos palestinos también tienen 24 horas para poder recurrir esa decisión de las autoridades. Por lo tanto, aunque este acuerdo se pueda llevar adelante en las próximas horas, todavía hay que esperar porque hay una serie de procesos formales que se tienen que cumplir. Lo más positivo es, digamos, ese anuncio realizado por Joe Biden, por Estados Unidos, que es el principal aliado de Estados Unidos, de Israel en esta guerra, y también por parte de Qatar, anunciando que es muy próximo, que están las cosas muy, muy cercanas, y aunque una tregua no significa el final de la guerra, sí que es el primer paso para que esta termine. Habría que tomar entonces con muchísimo cuidado cualquier anuncio que hagamos en las próximas horas. Mikel, todo esto mientras continúan, como sabemos, los combates, sobre todo en el norte de la Franja de Gaza. ¿Qué sabemos en particular sobre la situación alrededor del campamento de refugiados de Jabalia? Una situación muy complicada, ¿no? Y como siempre, cuando está muy cerca un acuerdo de alto el fuego, una tregua, un acuerdo de tregua entre Hamás e Israel, las últimas horas suelen ser pues con un repunte muy importante de la violencia. En este caso, Israel ha atacado directamente dos hospitales, en Jabalia, el hospital de Indonesia y el hospital de Lauda. En este último centro, al menos 3 médicos han perdido la vida, y Médicos Sin Fronteras ha confirmado que 2 de ellos pertenecen a su organización. Está claro que los israelíes no quieren ninguna presencia de centros sanitarios al norte de Gaza. Esa es una de las prioridades que pueden tener este tipo de ataques deliberados y directos contra centros médicos. Y también, de hecho, en ese acuerdo que se está negociando con Hamás, el ejército ha dejado bien claro que no se va a permitir a los civiles regresar a los lugares al norte de la franja durante esos días que pueda durar el alto el fuego, que se especula puede ser unos 5 días. Tenemos que esperar a conocer esos detalles, pero realmente Jabalia ha sido hoy uno de los lugares más castigados con ese doble ataque contra hospitales. En el hospital de Indonesia, por ejemplo, se ha conseguido realizar una evacuación milagrosa de unos 100 heridos hacia el sur, pero en Al-Auda se ven momentos muy complicados y, como he dicho, son al menos 3 los médicos que han perdido la vida. Era el reporte del periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, ante la delicada situación en el conflicto palestino-israelí. Muchísimas gracias, Mikel. Hasta la próxima. Muchas gracias.